Bien, estamos de vuelta. Estamos conversando con Andrés Bautista García, ministro administrativo de la Presidencia, es presidente del PRM, Jesús Vázquez Martínez, cónsul en Nueva York, exsecretario general del PRM. Insisto en algo, porque es posible que sea uno de los elementos de mayor preocupación y mayor reto para el PRM hoy día, es cómo lidiar con el proceso para escoger candidatura presidencial para las elecciones del 28, un proceso que ha comenzado de manera adelantada. Decía Guido Gómez esta semana aquí que el presidente ya ha hecho 5 reuniones con los presidenciables del PRM. Y aquí decía en el programa hace un tiempo Hipólito Mejía, y vuelvo a Hipólito, que a él no le van a hacer lo que le hicieron con Salcedo, que con él hay que hablar claro. Yo le pregunto a ustedes, esa comisión, ese grupo de consultores, esos árbitros, ¿para cuándo pudieran estar funcionando para evitarles problemas mayores al PRM? No, el arbitraje debe ser permanente. Yo creo que lo más importante es fortalecer la institucionalidad, fortalecer el sistema de elección dentro, y para eso se requiere mover compromiso, mover los organismos, ponerlos a funcionar. Mira, la disciplina, un partido sin disciplina no va para ninguna parte. Yo creo que hay que acostumbrarse a regirse por los estatutos. Aquel que se sale de la línea que establecen los estatutos, hay que sancionarlo. Entonces yo creo en que hay que fortalecer eso. Si no hay institucionalidad, si no hay quien aplique el rigor de los estatutos, realmente lo que viene es desorden y da no credibilidad. En la medida que tú eres imparcial y aplica un juez que aplique la ley, no se critica. Hace un momento, don Andrés, usted hace referencia a una frase de su padre, hablando de que hay que recorrer el pasado para no repetir los errores. Y me parece que esa es la esencia de lo que ustedes están planteando aquí, de alguna forma. O sea, ustedes que vivieron la dificultad de formar el partido y llegar a lo que son hoy, tal vez están viendo que se está perdiendo algo, que están olvidando, sería algún parte de la dirigencia de ese partido, lo que costó ese instrumento, y estarían perdiéndose algunos de los valores que lo permitieron llegar a donde están hoy. Y yo pienso que ciertamente una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos, porque cuando recordamos cómo hicimos ese partido, cómo logramos que 2 grupos se pusieran de acuerdo y que esos 2 grupos respetaran la institucionalidad que representábamos Andrés Bautista y yo como presidente y secretario del partido, y que actuamos de manera tal que nadie podía decir que nos parcializamos con ninguna decisión en favor de nadie, sino sobre todo viendo el partido, viendo el país, viendo el compromiso que tenemos nosotros con la democracia dominicana, y sobre todo cuando nosotros valoramos todos los esfuerzos que tuvimos que hacer para hacer este partido. Yo recuerdo que cuando nosotros tomamos la decisión no teníamos dónde reunirnos, y entonces Eligio Jaque, Andrés Bautista y yo invitamos a 2 amigos para que nos dieran el dinero para nosotros alquilar un local para el partido, y fue a Héctor Ten, al ingeniero Héctor Ten, y a Wilfredo Bautista, a quienes nosotros contactamos y le pedimos que nos dieran el dinero para nosotros alquilar. Andrés también. No, Andrés no. Andrés era lo mismo. Andrés, Eligio y yo éramos que invitábamos a ellos 2, que fue el almuerzo. Sí, pero Wilfredo y Andrés lo que es lo mismo. El almuerzo, el almuerzo más caro que ellos han convocado en su vida. Y entonces... ¿Dónde fue ese almuerzo? En el restaurante de este hombre Giuseppe, que estaba aquí en la parte... Giuseppe, en el embajador. En los jardines del embajador. Y entonces ahí nosotros le invitamos. Alfredo es mi hermano. Sí, Alfredo es mi hermano. Entonces ahí nosotros le pedimos a ellos que dieran el dinero, y ellos dieran el dinero para alquilar el local del partido. Pusimos al hijo a buscar el local del partido, y después de... ¿Y dónde estaba el local? En la César Nicolás Penso. En César Nicolás Penso. Y entonces... ¿Ustedes se reunían primero también en el Instituto de Formación Política? Correcto, y también nos reuníamos toda la semana en el Hotel Radisson, que ahí teníamos, ahí era que hacíamos las reuniones, prácticamente no teníamos lugar. Entonces, ya van fiado ahí. Y en el apartamento. Y en el apartamento, pero ahí esa era la oficina, prácticamente. El apartamento de Andrés era la oficina, pero eran reuniones pequeñas porque ahí no cabe tanta gente. Entonces, cuando nosotros salimos a construir este partido, la primera actividad pública que hicimos, la hicimos en agua.
el primer gran acto público lo hicimos en Nagua. ¿Por qué Nagua? Porque Nagua en ese momento representaba, ¿verdad?, el lugar donde teníamos Se decidió Nagua por muchas razones, entre ellas que había una militancia muy activa en el partido y prácticamente toda la dirección del partido había ido al PRM, al Partido Revolucionario Mayoritario. Y cuando nosotros recordamos todo lo que fue ese proceso que teníamos que ir, Andrés y yo recuerdo una provincia como 5 veces para poder lograr armar ese partido y comisiones trabajando de diferentes niveles. Era un laboratorio de trabajo permanente, político, de organización, de electoral, el equipo económico que dirigía el Martínez Moya. Es decir, nosotros teníamos una maquinaria de trabajo político permanente, de oposición, y una maquinaria de trabajo político permanente que dio al traste con la formación de ese partido, que no solamente reunía su dirección ejecutiva, sino que hacía también que todos los organismos del partido se reunieran y funcionaran, de tal manera que nosotros, yo recuerdo los primeros 2 locales del interior del país que nosotros alquilamos. Fue uno en este lugar aquí, en un municipio de San Cristóbal, que fue el doctor José Rafael Abinader, que consiguió ese local junto con José Oviedo, donde José Oviedo es alcalde. Y uno que Emilio Reyes, en Navarrete. Emilio Reyes. El primero fue de Emilio Reyes. Y el segundo fue ese. Sí. Y cuando Andrés y yo tuvimos que recorrer Estados Unidos y recorrer todas las seccionales para estructurar ese partido, son tiempos que cuando Yo quiero recordar una anécdota. Cuando Eligio ubica el local donde estábamos nosotros ahí, vamos, Chuyo, a hablar con el señor, que él vivía solo en ese local. Y cuando le casa. Sí. Era una casa. Donde estaba frente a la embajada ahí de Estados Unidos. Sí. Y cuando hablamos, ese señor sentado en la paró, nos dijo: yo no alquilo a políticos. No, yo no voy a alquilar esa cuestión. Entonces nos ponemos a hablar con el señor y una coincidencia de la vida. Yo le digo: pero ven acá, ponnos a hablar porque es lo que necesitamos. Entonces me dice que de Moca. Digo: ¿y de dónde es usted? De Moca. Digo yo: pero yo soy mocano también. Entonces ahí como que se rompió. Y accedió. Se lo voy a alquilar personalmente. A usted. Es responsable. Cuando nosotros terminamos el periodo, yo tuve que hablar con él porque decía que político no, y que él no conocía que era a mí. Digo, pero tuve que explicarle para él. Porque nosotros... Ahora, Andrés, Chu, ustedes pasaron por un proceso muy complicado, el caso de Brecht, que ustedes sostuvieron durante todo el tiempo que era un asunto político. Yo le pregunto, ¿entienden ciertamente que parte del costo que pagaron ustedes por haber construido ese instrumento que es el PRM tuvo que ver con eso? Mira, asunto de retaliación. Una de las cosas dentro de ese Vía Crucis, que ustedes conocen bien y que siempre estaré agradecido por cómo ustedes fueron consecuentes, solidarios con nosotros, mi familia, con todo. Pero yo estoy convencido que eso fue fruto de esa retaliación, de esa forma mezquina de llevar cualquier posición política a lo personal. ¿Tiene un convencimiento o lo y hay algo? Hay dos cosas. Sí. Lo primero es que a mí se me acusa por yo ser presidente del Senado y haber aprobado. Las actas del Senado las recibió el Ministerio Público 10 días después de yo estar preso. O sea, no fue por esa cuestión. Pero hay otro asunto, y es que Danilo Medina nunca me perdonó la instancia que yo firmé como presidente del PRM, donde se pedía la investigación sobre Joao Santana y sobre Punta Catalina. ¿Y por qué yo digo esto? Porque de las pocas cosas que a uno le llena de satisfacción después de una desgracia como esa es que la sentencia del tribunal colegiado fue no por insuficiencia de prueba, sino por la inexistencia de los hechos. Entonces, esas son de las cosas que me demuestran a mí, y tengo el convencimiento, que fue una perversidad política. Por ustedes promover este... Porque nosotros, además, recuerden que cuando se le preguntaba
al partido de gobierno y a los gobernantes de la oposición y decía, ¿qué oposición? No hay oposición. Y hubo gente que dijo, ahí andan dos locos, Chuy y Andrés, que formando un partido. O sea, que para nosotros, como ya el PLD había absorbido el PRD, se entendía que no había oposición. Pero nosotros entonces ¿Por qué ustedes no logramos. escriben esta historia y la visualizan para fines de que escriban la historia? Porque yo siento ahora que ustedes están como recordándoselo, inclusive a su propia gente. Es que lo vamos a hacer. Pero es así que ustedes están Claro. recordando. No, pero es que lo vamos a hacer. Pero déjame decirte un poco más. Cuando sucede lo del caso de Andrés Bautista, ¿verdad? Y yo voy a decir esto por primera vez, nunca lo he dicho. Yo me sentía como con una indignación, ¿verdad? Por la forma atropellante y por el abuso que se cometía con él. Y yo salí y convoqué el partido y salí y recorrí el país explicando el abuso que se cometía con él. Ahí me mandaron a decir que me callara, que si no me callaba entonces me iban a someter. Bueno, que lo que le dé la gana. ¿Quién te lo mandó a decir? Gente del gobierno. ¿Pero quién? Gente del gobierno. ¿Del gobierno de? Danilo Medina. ¿Pero quién te lo mandó? Funcionario del gobierno de Danilo Medina. ¿Y tú tienes conciencia de quién fue? Claro. Entonces, Y te sometieron. me sometieron. Sí. Entonces, y yo sentía, ¿Tú te has desquitado de eso? no, porque yo no, mira, el que me hace una maldad a mí, Dios se la cobra. Todo el que me ha hecho una maldad a mí, mira, no dura se la mucho cobró tiempo. Dios. Oh, pero por Dios, con creces. Déjame decirte, yo tenía como ese peso, porque en un momento determinado, Andrés Bautista y yo, que hemos tenido una relación de hermano, fruto de todas esas situaciones que él tenía, él me había dicho a mí en el 2006 que él se iba a retirar ya, que no iba a ser candidato en el 2010 porque él se iba a retirar ya. Y cuando pasan todas esas cosas, un día me dice Andrés, Y le dije a usted también, dejemos eso. sí, me dice Andrés, yo me voy a mi casa, yo no voy a seguir. Y yo A dedicarme a mi me voy donde Andrés A tu Bautista. familia, Oye, gracias a Toresín, yo cojo a Andrés Bautista una tarde. Le digo, mire, usted y yo tenemos un compromiso con la democracia de este país. Usted tiene que ser presidente de ese partido para que nosotros podamos hacer un instrumento con el que saquemos al PLD del gobierno. Cuando sucede lo que le sucede a Andrés, yo, profundamente indignado, asumo, ¿verdad?, la defensa del partido, la defensa de Andrés, y entonces eso, yo pago las consecuencias de que me meten a mí. Pero fíjate que desde que un juez vio eso no tenía otra alternativa más que dar un no al lugar. Pero lo que te estoy diciendo a ti es que el costo, si alguien hemos tenido que pagar un alto costo por haber enfrentado lo que nosotros enfrentamos, fue Andrés Bautista. ¿Y ustedes y nosotros. sienten, le pregunto, que el partido ha reconocido eso? No, no estamos Pero, ganando no, yo no digo que se lo piden. Ahora, han pasado dos cosas. La primera convención lo sacaron ustedes dos, supuestamente porque tenían el problema que el partido no podía tener autoridades con ese tipo de escándalo detrás. Y se cumplen 10 años y ni siquiera lo reconocen. Bueno, mira. Parecería como que un sacrificio se pretende olvidar de alguna forma. Lo que nosotros, más que el reconocimiento personal, Andrés lo que suspiró, nosotros no se vio, no soy yo. Él nada más suspiró. lo que nosotros, compañeros, queridos, amigos, Y lo que nosotros queremos y es aquí- que no repitamos los errores del pasado y que el partido se encamine por la institucionalidad que nos permita a nosotros, ¿verdad?, salir con éxito, primero de este gobierno, que debe ser un gran gobierno, que debe terminar, como se terminó este primer periodo, que el pueblo dominicano reconoció y por eso le dio una alta votación a Luis Abinader, que en el año 2028, cuando pasemos revista a estos 4 años, el pueblo dominicano nuevamente vea que el Partido Revolucionario Moderno, que sus dirigentes, desde el ejercicio de una función pública, están conectados sirviéndole a los mejores intereses del pueblo dominicano y nuevamente nos favorezcan con el voto para quien sea candidata o candidato del partido sea el próximo presidente de la República. ¿Me permite una pregunta breve de 1 minuto, que es el tiempo que nos queda, sobre la situación de los dominicanos en Nueva York en su condición de cónsul, Sí, cómo no. con este tema de la redada y Trump y todo esto? ¿Qué está pasando y qué están haciendo ustedes en el consulado? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado y se han mantenido constantemente en contacto con nosotros y hemos formado un cuerpo de abogados para defender a los dominicanos que pudieran ser afectados en la ciudad de Nueva York. Eso está funcionando, esperando. ¿Tiene datos hasta de la cuánta gente ha sido afectada hasta ahora? No, nosotros, y sobre todo en la ciudad de Nueva York todavía no se ha hecho nada, tú sabes, así tan... Pueden ver casos aislados, pero no ha habido, tú sabes, una... Y estamos preparados, ¿verdad?, para darle el apoyo a los dominicanos, porque lógicamente nosotros reconocemos que cada país es soberano en la aplicación de sus leyes, así como nosotros somos soberanos en la aplicación de nuestras leyes migratorias, los Estados Unidos también tienen derecho a Don aplicar Andrés, su ley. adelante. Mire, yo
en 30 segundos. Sí. Quiero hacerle un llamado, ¿verdad?, a los compañeros del partido, a los funcionarios del partido, invitándolos a que se imita el esfuerzo, el sacrificio que está haciendo el presidente Luis Abinader. A mí me ha tocado ahora estar cerca, estar ahí al lado. Y la verdad que es un lujo tener un gerente como Luis Abinader, dedicado a gobernar. Entonces, a todo aquel que tenga aspiración, a todo aquel que quiera llegar a la presidencia o cualquier posición, creo que la mejor propaganda que puede hacer es hacer su trabajo con eficiencia. Y la gente reconoce. Así que vamos a trabajar para hacer este gobierno lo mejor que se pueda y que nosotros podamos en el 28 presentarlo como la mejor propaganda posible para continuar. Gracias, don Andrés Bautista García. Jesús Vázquez Martínez. Nos despedimos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.